Estamos ya en el mensaje a Esmirna. Entonces va a ser capítulo 2, versículo 8 en adelante. Como tienen los micrófonos, les voy a pedir que los tomen. Vamos a leer alternadamente del versículo 8 al versículo 11 aquí en Apocalipsis capítulo 2, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a entrar al estudio de esta segunda carta que el Señor Jesucristo le ordena a Juan, el teólogo, que escriba y que sea enviada al ángel, al encargado de la iglesia en Esmirna. Estamos en la tercera sección del libro sobre el mensaje de Jesucristo a las iglesias. Ya vimos la primera carta o la carta a Éfeso. Nos corresponde el día de hoy ver la carta a Esmirna y va a ser del versículo 8 al 11 aquí en el capítulo 2. A manera de introducción, para conocer un poquito más esta carta, leemos lo siguiente. Esmirna es la única ciudad que ha sobrevivido hasta nuestros días, con el nombre moderno de Esmir. Esta ciudad todavía existe, a diferencia de las otras que están en ruinas. Esta es otra ciudad portuaria con un próspero comercio de exportación, situada aproximadamente a 35 millas al norte de Éfeso. Esta ciudad era famosa por su belleza y su orgullo cívico, llamándose a sí misma la primera de Asia. Se daban ese título: somos la primera ciudad de Asia. Así como presumían ser la cuna de ese filósofo griego Homero, aunque esto se lo han disputado algunas otras ciudades. Esmirna mantenía una excelente relación con Roma y fue una de las 4 ciudades, junto con Éfeso, Pérgamo y Sardis, en albergar la asamblea provisional. De tiempo en tiempo tenían una reunión los políticos muy importante, y esta era una ciudad que recibía esa asamblea provincial. Fue la primera ciudad en Asia en construir un templo a la diosa Roma, por ahí del año 195 a.C. Y en el año 26 después de Cristo, debido a su larga lealtad a Roma, superó a otras 10 ciudades en una competencia, en una lucha por recibir el privilegio de construir, fíjense, un templo al emperador Tiberio César. Este emperador reinó entre el año 14 al 37 después de Cristo. Es el emperador que se menciona en Lucas en el momento en que Poncio Pilatos está haciéndole juicio al Señor Jesús para darle muerte, porque él dejó el trono hasta el 37. Entonces fue en el tiempo del Señor Jesús. Pues en esta ciudad de Esmirna ellos ya habían construido un templo a la adoración de este emperador. En las décadas siguientes se convirtió en un centro del culto imperial. Por ahí del año 600 a.C.,
había sido destruida por Aliates, el rey de Lidia, una región en Asia también. Pero cuando Alejandro el Magno llegó en el año 334 a.C., encargó que fuera reconstruida esta ciudad. Eso se llevó a cabo, la reconstrucción se llevó a cabo en el año 290 a.C. Esa es la ciudad que conoció el apóstol Pablo, la que se reconstruyó en el año 290 a.C. Fue reconstruida por dos sucesores de Alejandro el Magno. La ciudad fue reconstruida más cerca del puerto y su arquitectura la convirtió en una de las ciudades más atractivas de Asia. Templos famosos, por ejemplo, un templo a Zeus y otro a Cibeles. Estaban estos dos templos conectados por una plaza impresionante del mundo antiguo. Un grupo de edificios llamado la Corona de Esmirna. Esos edificios, estos dos templos y la plaza en el centro fueron llamados la Corona de Esmirna. Esta era una acrópolis, también construyó una acrópolis en el monte Pagos, un lugar de adoración, y una hermosa calzada llamada la Calle de Oro. Y esas calles o esas avenidas estaban pavimentadas con grandes bloques de piedra, hermanos, y había arcos a su paso, y también había nichos de diferentes dioses, estatuas de competidores de los juegos importantes de esa ciudad. Entonces es una tremenda ciudad. Les presento unas fotografías que tomamos en nuestro recorrido por esta ciudad para que ustedes tengan una idea de lo imponente que era esta ciudad en sus mejores tiempos. La ciudad antigua y estas ruinas hoy quedan en el centro de la ciudad moderna, pero ustedes pueden darse cuenta de su impresionante construcción. Esta ciudad tenía una grande población judía que se oponía violentamente a los cristianos. Esto pudo haber sido ocasión por la destrucción del templo en Jerusalén y el consiguiente sentimiento antijudío en el Imperio Romano. El cristianismo se convirtió así en una doble amenaza, no solo religiosa, sino también política. Anteriormente los judíos gozaban de cierta tranquilidad, de cierta paz, pero cuando hubo la revuelta del año 70 en Jerusalén, pues las cosas se pusieron muy difíciles en todo el Imperio Romano para los judíos, pero aún más para los judíos cristianos, aún peor todavía. Es otra de las fotografías que pudimos tomar allá. Vean ustedes esta plaza, por ejemplo, este es el nivel del piso, y lo que ustedes ven hacia acá estaba en el subsuelo, estaba en la parte de abajo, o sea, ese era el sótano de la plaza, y había puestos abajo y puestos arriba. De aquí para acá, para adelante, arriba es el piso, eso tenía un piso, y luego estas columnas, y había otras tiendas, y esto era monumental, hermanos. Ahora ustedes se dan cuenta, quedó en el centro de la ciudad, porque aquí hay un edificio, hay otro edificio de este lado, otro edificio de este lado, y una calle principal aquí antes. Muy impresionantes las construcciones de aquel entonces. Es común que los teólogos levanten teorías que a partir del edicto de Domiciano, quien fue el que realmente exigió el culto al emperador, facilitó la persecución de los cristianos, y que los judíos fueron activos en denunciar a los cristianos ante las autoridades, posiblemente para desviar la atención de sí mismos. Roma había otorgado a los judíos anteriormente el derecho a practicar su religión,
Era la única religión que estaba permitida en el Imperio Romano. Todas las demás religiones estaban vetadas. Pero a raíz de la revuelta del año 70, pues las cosas se complicaron. Además de eso, los judíos decían que los judíos cristianos no eran una secta judía, no eran parte de ellos. Entonces, por lo tanto, los cristianos quedaban sin la protección del emperador de llevar a cabo su religión con libertad. En ese tiempo fue cuando muchos judíos cristianos fueron considerados herejes y expulsados de sus sinagogas. En el año 155 después de Cristo, inclusive 155 después de Cristo, después de que se escribió este libro, el Apocalipsis, el famoso obispo de Esmirna, Policarpo, fue quemado vivo por negarse a llamar al César Señor durante una extensa persecución instigada por los judíos, hermanos. La propia iglesia de Esmirna había sido fundada quizás por algún viajero judío que regresó de aquel día del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero no hay una certeza. Algunos otros piensan que fue una misión paulina en el recorrido que tenemos descrito en Hechos 19. Esta es una réplica en un museo en Esmirna de lo que era el templo a Zeus, hermanos. Puro mármol, puro mármol. Y este es un cuadro, una pintura del interior de lo que era la biblioteca en Esmirna en el primer siglo, hermanos. O sea, estos no eran pueblos, no eran ciudades, ¿verdad? Típicas del primer siglo. Esas eran ciudades muy modernas como las que tenemos el día de hoy, Todo esto está en el museo y se ha encontrado en las excavaciones de Esmirna. Esta es probablemente el arreglo de cabello al que se refería el apóstol Pablo, de cabellos trenzados o encrespados, sí, que realmente es como tejido, ¿verdad? Encrespado, se arreglaban el cabello así exóticamente y luego lo decoraban, y luego otros adornos. Muchos adornos de ese tipo eran de perlas, de oro, de plata, y esta es como las mujeres se decoraban, se agraciaban en aquel entonces. Miren, ustedes van a encontrar pulseras, collares, todo eso se encontró en las excavaciones y están en los museos el día de hoy. Esa es una toma del puerto moderno de la ciudad. Es la única ciudad que realmente se mantiene en pie y las ruinas están en el centro, ahí quedaron. Pero es una ciudad muy ocupada, visitada por miles y miles de personas, y también miles de personas viven ahí. ¿Sí? Es la ciudad de Esmirna, que se llama, tiene un nombre el día de hoy, Izmir, así es. También tiene un aeropuerto, tiene un puerto. Es un poco de su gastronomía. Usted va para allá a los restaurantes, esto es lo que le sirven. Estas frutas ahí crecen. Ajá. Esto es lo que come la persona típica de aquel lugar. Bien, eso nada más para tener un pequeño trasfondo cultural, social, político. Bien, vamos a ver el primer versículo. El versículo 8 dice en nuestra traducción: al ángel de la iglesia en Esmirna escribe. ¿Quién está dictando? El Señor Jesús. ¿Quién está tomando nota? ¿Quién está escribiendo? Juan el teólogo. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a tratar de explicar estos términos, el primero y el último.
Cristo nuevamente se presenta con la descripción de la visión en el capítulo 1, la cual es apropiada para la situación actual de la iglesia. Él es el soberano divino. Cuando Él dice yo soy el primero y el último, Él está diciendo yo soy el soberano divino sobre la historia, y solamente Él posee el atributo de eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el primero y el último. No hay nadie antes de Él, no habrá nadie después de Él. Él es eterno. Esta es la misma forma, hermanos, en la que Dios en el Antiguo Testamento se identifica ante Israel. ¿Y cómo se identifica ante Israel el Señor? Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ese es Jehová en el Antiguo Testamento, y eso es lo que Cristo está diciendo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, son el mismo Dios. Con la expresión el primero y el último, Jesús define su divinidad como el Dios de Israel, con todo el poder y autoridad de Yahvé. Esa es la manera más apropiada para llamarlo en el Antiguo Testamento en español. La expresión que tenemos aquí en ese texto, el que estuvo muerto y resucitó, a través de su resurrección, Cristo ha mostrado sus atributos divinos, porque nadie más ha vuelto a la vida y vivir para siempre, porque ahora está vivo y no muerto. Por lo tanto, Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, triunfó sobre la muerte y está vivo. En todo el Apocalipsis se insiste en el contraste en el contraste entre Dios y Satanás, pero también entre Cristo y el anticristo. Así el anticristo, bajo la forma de bestia que sale del mar, recibió una herida mortal y con todo esto vivió. Dice Apocalipsis, si lo quieren notar, 13, versículo 3, versículo 12 y versículo 14. La bestia sale del mar, es herida mortalmente, pero no se rinde. ¿Por qué? Porque es el anticristo y quiere tratar de demostrar de que ha resucitado. Entonces, aquí hay una señal de profecía. El que se va a presentar como el anticristo en el futuro va a ser una persona que va a ser herida gravemente, quizás de bala, de un accidente o de cuchillo, y va a sobrevivir. Pero él no va a decir eso, él va a decir: yo morí en el hospital, en medio de la cirugía yo me morí y volví a resucitar. ¿Para qué? Para que ocupe todas las características de Cristo. Este es el anticristo. Sin embargo, no murió, fue herido, pero no murió, se mantuvo vivo. Pero esa es la mentira que él va a decir, y esta es una señal. Esta descripción del anticristo revela su insidiosa imitación de la muerte y resurrección de Cristo para engañar a los judíos. La diferencia entre Cristo y el anticristo radica en que Cristo triunfó sobre la muerte, tiene las llaves de la muerte y del Hades bajo su poder, y es el viviente que da vida a su pueblo. Al contrario, la bestia, es decir, el anticristo, herido de espada, es arrojado vivo con el falso profeta. Al final, arrojado con el falso profeta al fuego y azufre ardientes. Apocalipsis 19:20. Sí.
Así es, Apocalipsis 13:3, versículo 3, versículo 12 y versículo 14. Amén. Los judíos habrían visto el cristianismo como una religión que distorsionaba la ley judía y ofrecía una forma perversamente fácil de salvación. Acuérdense que los judíos creían que la salvación se obtenía por medio de observar la ley. Ahora ha aparecido Cristo y el cristianismo dice: si quieres ser salvo de la ley del pecado, solo cree en el Señor Jesucristo y en su resurrección, acéptalo como tu Señor y Salvador y serás salvo. Ese era el problema con los judíos. Los judíos veían el cristianismo como una perversión que facilitaba o que ponía fácilmente la salvación, y ellos la comparaban con el judaísmo, que requería de observar muchas leyes. Entonces ellos decían: no puede ser tan fácil la salvación. Esta no es una religión sana. Esta es una perversa religión que facilita la salvación. También consideraban una blasfemia la adoración cristiana de un criminal crucificado como Mesías divino. Porque los judíos no avalaron que Jesús era el Mesías. ¿Quién tenía que avalarlo según la religión judía para que él fuera designado el verdadero Mesías? El sumo sacerdote, o los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero ellos que dijeron que él era un blasfemo y un criminal y que tenía que morir como tal. De ahí se desprende una religión. Obviamente los judíos en Esmirna dicen: no, esto es una blasfemia. Y de pilón adorar a un criminal que fue muerto en una cruz, eso es intolerable. Estamos poniendo las bases en el versículo 8 para la explicación de los demás versículos. Vamos al versículo 9. Le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: conozco tu tribulación y pobreza, aunque en realidad ustedes son ricos, y la calumnia de quienes se dicen judíos, pero no lo son. En realidad, ¿qué son? Sinagoga de Satanás. Una reunión donde se reúne Satanás. El lugar donde Satanás opera, de donde él hace sus decisiones. Eso es lo que el Señor está diciendo de las sinagogas judías, hermanos. Palabras muy fuertes. A partir de lo que ya sabemos de Asia Menor a finales del siglo I, podemos entonces especular con cierta seguridad sobre cómo estos cristianos fueron perseguidos, hermanos. Por eso dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Hasta finales del siglo I, el cristianismo gozó de cierta protección bajo el paraguas del judaísmo. Recuerdan que el judaísmo era la única religión permitida fuera del romanismo por el imperio romano. A los judíos eran los únicos que se les permitía sinagogas y reunirse. A ninguna otra religión, era la única. Son los cristianos, de alguna manera, se metían bajo el paraguas de la protección del judaísmo por ser judíos también ellos. Y el judaísmo era tolerado por Roma. Los judíos no estaban obligados a adorar al César como Dios, sino que se les permitía ofrecer sacrificios en honor al emperador como gobernante y no como Dios. ¿Sí? Hay una diferencia en dar un obsequio al emperador, reconocerlo como la autoridad máxima del gobierno, que dar un obsequio y ponerlo en un altar y considerar que el emperador romano es un dios. Los únicos que tenían o estaban excusados de esto era el judaísmo. Entonces, en un principio los cristianos se refugiaban
sobre esa sombrilla al ser ellos también judíos. Pero las cosas cambiaron. No siempre fue así. Sin embargo, tras la persecución de Herodes, de Nerón, el cristianismo cayó en la sospecha, porque Nerón le echó la culpa a los cristianos de que habían quemado Roma, ya que las nuevas religiones no eran aceptables en el imperio, y los judíos, que a veces no tenían reparos en venerar parcialmente también a otras deidades junto con su Dios del Antiguo Testamento, a menudo estaban más que dispuestos a hacer saber a las autoridades romanas que los cristianos no eran una secta judía. Miren, había dos tipos de judíos: los judíos que solo adoraban al Dios del Antiguo Testamento, pero también había quienes ya se habían puesto al margen de la adoración a los dioses romanos, y el sábado pues adoraban al Dios del Antiguo Testamento, y los demás días de fiesta romana pues iban y también le llevaban honores a otros dioses romanos. Ya estaba ese sincretismo, esa mezcla. Pero también había otros que eran celosos de las cosas. La historia de Esmirna, hermanos, revela su particular lealtad a Roma. Era una ciudad altamente de lealtad a Roma, especialmente por haber construido más de un templo en honor a la religión romana. Dicho patriotismo religioso implicaba en general que habría aún menos paciencia con los cristianos que se negaban a rendir homenaje a la deidad del emperador. O sea que si había una ciudad que era bastante hostil contra los cristianos por no rendir culto a los dioses paganos y al emperador, era en Esmirna, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían tanta lealtad a Roma y al emperador que cualquier ciudadano que no rindiera culto al emperador lo consideraban un traidor. Los judíos de por sí ya los consideraban herejes. Los familiares gentiles, de los gentiles que se convertían al cristianismo, les dejaban de hablar, les quitaban su herencia, les quitaban el trabajo, los corrían de los gremios, de los sindicatos. Pero ahora esta ciudad se convierte en una fuente muy hostil en contra de los cristianos. Y eso es lo que estaban viviendo los hermanos de la iglesia en Esmirna. Y dice el Señor: yo conozco, yo sé lo que tú estás pasando. Este verbo griego, eido, usado solo en ciertos tiempos pasados, significa conocer o saber, también percibir, reconocer, ver y comprender. Pero refleja un conocimiento cognitivo, o sea, que implica estar consciente de lo que sabes, o perfectamente informado de un hecho o de una información específica. En otras palabras, es poseer conocimiento sobre un hecho real y muy propio. En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice: conozco tu tribulación, no es de que tiene una noción de lo que está pasando en Esmirna, sino que el Señor Jesús está consciente, ha visto, comprende, reconoce cognitivamente. Él está consciente del sufrimiento de los hermanos en la ciudad de Esmirna. Por eso dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Porque no que ellos eran pobres en ese momento, eran pobres siempre. Habían llegado a ser pobres cuando les confiscaban sus propiedades, cuando les confiscaban sus negocios, cuando no les daban trabajo. Entonces, ¿qué
¿qué pasa? Bueno, que su poder adquisitivo, sus ahorros se van acabando y terminan siendo pobres. Esta palabra pobreza tiene que ver con la palabra que en el Nuevo Testamento se relaciona con los que viven en la calle, con los que andan mendigando. No está hablando aquí de una pobreza espiritual, no, sino está hablando de una pobreza económica. La ley local exigía a los ciudadanos, tanto de las clases altas como de las bajas, que ofrecieran sacrificios al emperador en diversas ocasiones especiales. Y en ocasiones incluso se invitaba a visitantes y extranjeros a rendirle culto. De hecho, había funcionarios municipales que estaban tan dedicados al culto al emperador que incluso distribuían dinero a los ciudadanos del erario público para financiar sacrificios al emperador. Por ejemplo, se sabe que en Éfeso le daban dinero a la gente para que fuera a comprar un poco de incienso o flores y los trajeran al altar del emperador. Y si no participaban los cristianos, ¿qué creen que pasaba? Pues eran perseguidos. La tribulación a la cual hace referencia el Señor Jesús es grande. Es una presión constante sobre los cristianos para someterse a esta participación, y esta presión aumentó durante el reinado de Domiciano, entre el año 81 al 96, que es cuando se escribe el Apocalipsis. Quienes se negaban a participar eran considerados políticamente desleales y antipatriotas, y eran arrestados y castigados según la ley romana. Iba, por ejemplo, el castigo desde maltrato, cárcel, exilio o la pena capital. Pero los cristianos genuinos nunca podrían llamar Señor a nadie excepto a Cristo. Pero esto los ponía en un grande riesgo. Y sigue diciendo el texto, aunque en realidad ustedes son ricos. Señor dice, reconozco tu tribulación, la conozco a la perfección y reconozco tu pobreza, porque ustedes no eran pobres, pero han venido a ser pobres porque les han quitado todo en la persecución, porque no han negado mi nombre. Pero les da esta esperanza y les dice, aunque en realidad ustedes son ricos, no que eran ricos económicos, ya no, económicamente ya no tenían recursos, porque la palabra tribulación de hecho significa vivir bajo opresión, en situaciones de estrechez. Por lo tanto, la tribulación los llevó a la pobreza, cuando no se dispone de trabajo ni de recursos por razón del testimonio que uno da de Cristo. Entonces a ellos no les preocupó el perder sus riquezas, llegaron a ser pobres, pero dice el Señor, pero ustedes son ricos espiritualmente, porque si se mantienen fiel a mí, ustedes recibirán la corona de la vida. Hay una bendición, hay una promesa y hay una riqueza más allá de lo material si no claudicamos y no le damos la espalda al Señor. El apóstol Pablo escribe acerca de esta situación a los corintios cuando nota que Jesucristo, fíjense lo que dice de él, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces les está diciendo, su riqueza no es material. Eran ricos materialmente, ya no la tienen, pero no se preocupen por eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la riqueza espiritual de la vida eterna que ustedes han recibido cuando Cristo, siendo rico, se hizo pobre por ustedes y enriquecerlos en una vida espiritual. Entonces vemos que el Señor Jesús pone de relieve también estas palabras
diciendo a su pueblo Esmirna que ellos son espiritualmente ricos. Esto no quiere decir que los creyentes deberían de buscar la persecución y las dificultades con el fin de llegar a ser ricos en bienes espirituales. No. Antes bien, Jesús quiere que le sean fieles a Él y a su palabra, incluso cuando pasen por dificultades y maltratos, porque entonces serán bendecidos espiritualmente. Y tengo dos citas que apoyan esto. Si un hermano me ayuda a leer Mateo 5, 11 y 12, y una hermana Santiago 2, 5. Dice así, para honra y gloria de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Obviamente que a nadie le gusta la persecución y a nadie le gusta el maltrato, pero cuando estemos pasando por ello en el nombre del Señor Jesús, porque ustedes no niegan ser cristianos, las hermanas por su atavío, nosotros porque en el trabajo no se quieren ustedes, no quieren hablar como los demás que no tienen temor de Dios, se guardan de esto como cristianos y son vituperados. El Señor Jesús dice, son bienaventurados. Y grande, dice, es su recompensa allá en el cielo. Y dice, y no son ustedes los primeros que han sufrido, dice. Así han sufrido muchos anteriormente. ¿Qué dice Santiago 2:5? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén, Dios le pague. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos espiritualmente. Entonces nos afirma la bendición de sufrir por la causa de Cristo. El texto continúa diciendo que Cristo conoce la tribulación, la pobreza y la calumnia, que nuestras Biblias traducen blasfemia, y la calumnia de quienes se dicen ser judíos, pero realmente no lo son. No son. Esta expresión de la palabra griega blasfemia, aquí está, blasfemia, pero se traduce de una raíz de difamatorio, por lo tanto es vilipendio o es un ataque específicamente contra Dios. Blasfemia es un ataque específicamente contra Dios, como maldecir, maledicencia. Pero en este contexto en el que estamos ahorita, el sustantivo calumnia se traduce como palabras abusivas, falsamente dichas, que dañan la reputación de una persona. En otras palabras, los mismos hermanos judíos, de los judíos cristianos, levantaban falsos testimonios ante las autoridades de ellos. Los acusaban de un montón de cosas con tal de que las autoridades romanas los tomaran presos y los metieran a la cárcel y de esa manera deshacerse de ellos. Los judíos en Esmirna bien pudieron reconocer que los cristianos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, los judíos en Esmirna optaron por volverse radicalmente en contra de ellos y de sus enseñanzas, y muchos todavía lo están hasta el día de hoy. Ha habido cristianos que van a Jerusalén y en las calles quieren compartir el evangelio, y los judíos radicales los apedrean, los golpean, y las autoridades locales no los defienden. O sea,
Hasta el día de hoy hay ese odio hacia el nombre de Jesucristo. Bien, aunque la naturaleza exacta de la calumnia no se revela aquí en el texto, algunas de las acusaciones características lanzadas contra los cristianos de los siglos I y II son bastante conocidas porque están documentadas. Miren, estas incluían la acusación de que los cristianos practicaban el canibalismo. ¿Por qué? Porque los oían decir: he comido el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y pensaban, bueno, no pensaban, sino levantaban un falso, sabían que habían comido pan y habían tomado vino por la Pascua, ¿verdad? Porque de ahí viene la sombra de la Pascua. Pero estos judíos que blasfemaban en contra de los cristianos judíos, levantaban palabras abusivas falsas para dañar la reputación. Entonces son caníbales, pues les he oído hablar que han comido el cuerpo y bebido la sangre de Cristo. Los acusaban por celebrar fiestas de amor y se les acusaba de inmoralidad, porque ellos practicaban mucho el amor. La primitiva iglesia practicaba mucho el amor. Entonces decían sus fiestas de amor, pero ellos pensaban en inmoralidades, específicamente de naturaleza orgiástica. De eso los acusaban. También los acusaban por no aceptar a los dioses griegos. Y como no aceptaban a los dioses griegos, se les acusaba de ateísmo. Es que son ateos, no creen en Dios, no creen en los dioses. Y por hablar tanto del fuego del Espíritu y del juicio divino, se les acusaba de ser pirómanos o incendiarios que quemaban casas, que quemaban edificios, porque ellos hablaban del fuego del Espíritu. Dicen, entonces ellos cargan con qué prender edificios y casas. Pero era una blasfemia, eran calumnias, eran palabras falsamente dichas para dañar su reputación. Y esto es lo que se corría en los periódicos de aquel entonces. Además, su renuncia a rendir homenaje al César como Señor les valió la acusación de deslealtad a Roma. Fíjense en todo eso. El texto continúa diciendo que los judíos no son realmente judíos, son impostores, no son verdaderamente hijos de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, y verdaderamente no adoran al Dios del Antiguo Testamento. Su reunión en realidad es la sinagoga de Satanás. De esto los acusó el Señor Jesús, de una falsa religión, y no solamente falsa, sino una religión que procuraba matar a los cristianos y erradicar el nombre de Jesucristo sobre todo el mundo antiguo conocido. A pesar de conocer de Dios, el ataque de los judíos contra la iglesia de Esmirna fue irónico, ya que demostró que los judíos no solo eran falsos judíos, sino también una sinagoga de Satanás, y que la iglesia, por implicación, era el verdadero Israel. Bueno, por eso damos gracias a Dios, porque si ellos no son la verdadera reunión de santos, si ellos verdaderamente no son los judíos que adoran al Dios de la Biblia, entonces ¿quién es? Los cristianos, la iglesia. Entonces esto es una bendición para nosotros. Los judíos en Esmirna se negaron a reconocer a Jesús como su Mesías y lo maldijeron, y también a sus seguidores. Jesús ya no siguió llamando a los judíos a esas personas, es decir, ya no son hijos espirituales de Abraham. Ahora, en vez de ello, se les llama a los cristianos hijos e hijas de Abraham. Y a los judíos que rechazaron a Jesús se les considera asociados ¿con quién?
con Satanás. Cualquier persona, religiosa o no, judío o otra religión, que persigue a Cristo, que persigue a los cristianos, se le considera asociado en unión, trabajando en unión con el diablo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Los romanos habían otorgado a los judíos en Israel y en la diáspora excepción de las prácticas religiosas romanas. Les habían concedido el derecho de observar su propia religión, que era conocida como una religio licita en latín, religión permitida. Cuando comenzó el cristianismo después del día del Pentecostés, los cristianos se sintieron seguros bajo esta protección romana otorgada a los judíos hasta la destrucción del templo en el año 70, como lo habíamos mencionado anteriormente. A partir de ahí las cosas cambiaron radicalmente. La persecución entonces, de acuerdo al texto, viene de Satanás, no de parte de Dios. Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Pero los creyentes no deben temer a la muerte, porque su resultado solo será la obtención de la corona de la vida. No debemos de temer a la muerte, porque a nosotros se nos ha prometido la corona de la vida. Satanás podrá dañar nuestros cuerpos mortales, pero no puede causar ningún daño espiritual a los creyentes. La sinagoga de Satanás entonces significa que esos judíos, cuando se juntaban a adorar, servían a los propósitos de Satanás y no a los de Dios. Vamos al versículo 10 de nuestro pasaje. Esta es la parte que tiene un poco más de cambio en nuestra Biblia Reina Valera. El texto bien se pudiera traducir: deja de tener miedo de lo que van a sufrir o de lo que vas a sufrir. He aquí, no tenemos esas palabras tampoco en nuestra traducción Reina Valera. Dice el Señor: he aquí, el diablo está por echar a algunos de ustedes a la cárcel para ser probados. ¿Y qué va a pasar? Y sufrirán aflicción durante 10 días. Dice él: sean fieles hasta el punto de la muerte. Que muchas veces hemos malinterpretado esta expresión, sé fiel hasta la muerte. Creemos que hasta el día que nos vamos a morir de viejitos. No, sean fieles hasta el punto de dar su vida si es necesario para no traicionar a Cristo. Y entonces hay una recompensa. Entonces yo les daré la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Está diciendo Jesús: deja de tener miedo de lo que van a sufrir. Dejen de tener miedo. Y eso es importante también recalcarlo, hermanos, para nuestro tiempo. Y pongámoslo en perspectiva. Por la situación migratoria que está sucediendo y este asunto, ¿verdad? Que viajo, por ejemplo, al seminario y muchos de nuestros pastores pues tuvieron temor de viajar por la situación, y es entendible. Pero aquí estamos hablando de una persecución que puede terminar en cárcel o en muerte. Nada de comparar con una deportación de inmigración. Y entonces los cristianos en Esmirna, pues es lógico, empiezan a ver la persecución, pierden los trabajos, los corren, no les permiten entrar a los sindicatos, les quitan sus propiedades, les cierran sus negocios. Pues las cosas no están bien. Hay temor, es normal, o sea, es normal en el ser humano, hay preocupación. Pero entonces Jesús dice a Juan: escríbele
a la iglesia de Esmirna y diles, dejen de tener miedo de lo que van a sufrir. Dejen eso a un lado. Dejen de tener miedo. Porque luego de elogiar a los creyentes por soportar fielmente la persecución, Jesús les advierte a los cristianos en Esmirna que aún faltaban cosas por venir. Han estado ustedes sufriendo, pero algo va a venir, algo fuerte va a venir. Así es que dejen de tener miedo. Lo que va a venir el Señor lo va a permitir. La aflicción, la persecución viene de parte de Satanás. Pero ¿quién lo está permitiendo? El Señor. ¿Por qué lo está permitiendo? Para que sean probados. Para que sean probados. Y por eso dice, sean fieles. Si es necesario, hasta el punto de dar la vida. Pero no vayan ustedes a fallar. La situación es difícil, no es fácil. Pero dejen de tener miedo. Lo que va a venir, dice Jesús, va a venir. Y no lo van a poder ustedes desviar, no lo van a poder ustedes detener. ¿Para qué se preocupan? ¿Para qué tienen miedo? ¿Qué es lo que va a suceder, Jesús? ¿Qué va a suceder? El diablo está por echar a algunos de ustedes a la cárcel para ser probados. Es lo que está diciendo. Y el Señor Jesús utiliza esta expresión que no tenemos en la Reina Valera. He aquí. Y esto es como en inglés, behold. Esto va a llamar la atención nuestra. Miren, pongan atención, dice Jesús. Dejen de estar preocupados, dejen de estar asustados. Miren, esto es lo que va a pasar, dice Jesús. El diablo está por echar a algunos de ustedes a la cárcel, pero es para ser ¿qué? Probados. Es para eso. Para que sean probados. No van a morir, solamente para que sean probados. Específicamente el Señor predijo que el diablo iba a echar en la cárcel a algunos de ellos. Jesús introduce la expresión he aquí, con el propósito que los creyentes en Esmirna estén atentos a los acontecimientos futuros, pero que vivan sin temor. Vivamos sin temor, hermanos. Lo que el Señor va a permitir, lo va a permitir. ¿Y quién lo puede detener? Nadie. Y lo que el Señor no va a permitir que pase en este tiempo, el Señor no lo va a permitir. Aunque se oigan las noticias, lo que se oiga, aunque el presidente escriba leyes y mande cartas, nosotros podemos pasar inapercibidos ante todas estas situaciones. Dice, van a ser probados. La batalla sobrenatural de Esmirna era solamente una escaramuza, un pequeño conflicto, si ustedes quieren llamarle, en la tremenda guerra de Satanás contra Dios. Es que Satanás siempre está peleando contra Dios. ¿Y qué es lo que quiere? Destruir el plan de Dios, el plan de salvación. Quiere que el cristiano mengüe en su convicción hacia Cristo. Que neguemos a Cristo, que nos hagamos a un lado, que dejemos de ser hijos de Dios. Satanás lo que quiere es destruir nuestra fe. Jesucristo lo reprenda. Entonces no le demos nosotros espacio, no le demos nosotros cavidad, soportemos la lucha, permanezcamos firmes. Dice, esos que Satanás va a poner en la cárcel sufrirán aflicción durante 10 días. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Sí, van a sufrir y serán arrojados a la cárcel y ustedes van a pensar, pues ya estoy en la cárcel, aquí voy a pasar unos 3, 4 años en lo que cambian de emperador, ¿verdad? Porque de tiempo en tiempo mataban a los emperadores y otro tomaba el lugar, o eran viejitos y se morían y otro tomaba el lugar. Pero imagínense, si Domiciano estuvo como emperador 7 años y te meten a ti a la cárcel en el primer año de su reinado, pues vas a salir 6 años después. Entonces los cristianos en Esmirna están pensando que si voy a dar a la cárcel, voy a estarme ahí 4 años, 5 años. Y Jesús les dice, no, miren, si van a dar a la cárcel, va a ser para que sean probados,
pero el sufrimiento será solamente de 10 días. Les da la información para que haya consuelo en sus vidas. No es para toda la vida, dice. No crean que esto va a ser siempre. La aflicción de 10 días para los creyentes en la ciudad de Esmirna parece ser un eco del propósito de las palabras en Daniel, capítulo 1, versículo 2 y versículo 15, donde los jóvenes, los amigos de Daniel dicen: pruébanos por 10 días. No queremos contaminarnos con la comida del rey. Danos simplemente legumbres, verduras, agua, y prueba por 10 días. Ponnos a prueba por 10 días. Y en 10 días, si estamos demacrados, pues ya tú dirás. ¿Y qué pasó al cabo de los 10 días de prueba? Los jóvenes estaban más fuertes, más robustos, bien parecidos, más que los que estaban comiendo la comida del rey. Y entonces el eunuco les siguió llevando la comida que ellos pedían, y ellos no se tuvieron que contaminar con la comida del rey, porque su fidelidad era hacia el Señor. Los 10 días en la prisión servirían para que los creyentes fueran probados y corroborados en la fidelidad del Señor Jesucristo y no al emperador romano. Las pruebas, por más duras que sean, hermanos, debemos soportarlas y resistir con la ayuda de Dios, con toda abnegación, porque por medio de ellas se fortalece nuestra fe en Cristo y podemos demostrar fidelidad a los principios del Evangelio. Por eso en ocasiones pasamos por pruebas, por luchas, por sufrimiento. El Señor está a la expectativa. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Renunciaremos a nuestra fe o nuestra fe se pondrá más fuerte? De eso depende. Dice en nuestro texto: sean fieles hasta el punto de la muerte. Eso no es fácil, hermanos. Si tiene que sufrir tiempos difíciles, no permita que ello lo aparte de Dios. Más bien procure que fortalezcan su fidelidad. Confíe en Jesucristo y recuerde su recompensa celestial. No cedamos ante la presión, no cedamos ante el temor de perder nuestra vida física. Eso no es lo más valioso. Tanto para el judaísmo como para el cristianismo del primer siglo, Daniel y sus 3 amigos se convirtieron en el modelo para quienes preferían ser perseguidos por su fe antes que adorar ídolos. El relato del martirio de Policarpo en el año 155 después de Cristo en esta misma ciudad, él era obispo de la iglesia de Esmirna, nos da una idea del tipo de amenazas que pudieron haber desafiado la fe de esa iglesia en años anteriores. O sea que la persecución no terminó con la muerte de los apóstoles. Este hombre, que era un obispo de la iglesia en el año 156, lo quemaron vivo por no renunciar a su fe cristiana. O sea que la persecución y eso no se va a terminar, hermanos. Gracias a Dios vivimos en un país donde no hay persecución, pero si nos descuidamos, puede entrar la persecución de la iglesia en este país. Y entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde nosotros vamos a tener que estar firmes con la ayuda de Dios. Y entra el Señor Jesús y dice: si ustedes se mantienen firmes, fieles, no dan para atrás, yo les daré la corona de la vida. Esmirna fue famosa por sus competencias deportivas. Una corona era el laurel de la victoria, el trofeo para el campeón de la contienda. Pero si nosotros hemos permanecido fieles, recibiremos el premio de la victoria eterna. Como están en Esmirna, se está comparando esa corona que recibían los competidores en los las famosas competencias deportivas de Esmirna. Y dice: pero a ustedes les daré una corona
inmarcesible de gloria, no corruptible. Entonces, hay una grande bendición, hermanos, porque Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos problemas, no. O evitaremos sufrimiento o persecución, no. Más bien, debemos de ser fieles a Él en nuestros sufrimientos. Solo entonces nuestra fe resultará genuina. Es que es fácil ser cristiano cuando todo va viento, ¿verdad?, en nuestro favor. Pero cuando empiezan los vientos huracanados, los problemas, las dificultades, las enfermedades, pérdida de trabajo, entonces es ahí donde nuestra fe tiene que resultar genuina, sin dar marcha atrás. El último versículo, dice el Señor: el que tiene oído, ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, de ningún modo sufrirá daño de la muerte segunda, hermanos. Esta es la gran bendición. El que salga triunfador, el que no le dé la espalda a Cristo, aún en medio de la prueba, en medio de nuestros problemas y de nuestras dificultades y de nuestras enfermedades, y salimos victoriosos sin que nuestra fe se dañe, de ningún modo sufriremos daño en la muerte segunda. Dice, ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa repetición, el que tiene oído oiga, ¿verdad?, que es la manera en cómo se traduce al español, quiere decir, ese es un modismo, y esa repetición de la frase lo que quiere poner de relieve es que la acción del Espíritu Santo quiere transmitir un mensaje, y usted y yo debemos estar atentos a ese mensaje. No es suficiente tener la facultad de escuchar. Dice, ok, tienes oído, puedes escucharme, escuchas mi voz, escuchas el sonido. No es suficiente. Recibe el mensaje, hazlo tuyo, atesóralo, compréndelo y obedécelo. Es lo que está diciendo, porque el Espíritu Santo está transmitiendo un mensaje poderoso a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje? El que venciere, el que salga triunfador, de ningún modo, de ninguna manera, véalo como lo quiera ver, usted ya no sufrirá daño de la muerte segunda. Una vez más aparece el verbo vencer aquí, triunfar en una promesa. El vencedor recibe la promesa de que no lo va a afectar la segunda muerte. Va a haber una resurrección, todos vamos a morir un día. Cristianos y no cristianos vamos a morir, si no viene Cristo antes. Pero nosotros resucitaremos para una vida eterna, y los que negaron a Cristo resucitarán para volver a morir eternamente en el lago de fuego. Eso será tremendo, y nosotros no tendremos ningún tipo de daño. Esta promesa final del versículo 11 es de quienes venzan su temor. Ahí está la clave, hermanos. Necesitamos vencer el temor, porque el temor nos puede paralizar. El temor puede hacer que nuestra fe caiga en pedazos. El que pueda vencer el temor de sufrir por Cristo no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Entonces, en esencia, nuestro temor es el enemigo ahorita. Realmente Satanás no puede hacer mucho contra nosotros. La muerte ya no puede hacer nada contra nosotros, ni el Hades. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades en su poder. Realmente nada puede hacerle daño al cristiano, excepto nuestro propio temor. Si vivimos atemorizados por todo, no estaremos mostrando fidelidad. Nuestra fe demuestra ser débil y no firme, no fuerte. Los cristianos en Esmirna sin duda habrían interpretado esta promesa como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la promesa de salir victoriosos si vencemos nuestro temor,
y no seremos tocados por la segunda muerte. En otras palabras, podrían anticipar que algunos serían martirizados, sí. Y por otro lado, independientemente de lo que sucediera con la primera muerte, quienes triunfen siendo fieles a Cristo no sufrirán daño de la segunda. Qué hermosa promesa tenemos en esta carta a Esmirna. Entonces el llamado, la invitación de Cristo es a mantenernos fieles, hermanos, a vencer nuestros temores. ¿A qué tiene usted temor? ¿Tiene usted temor a perder su trabajo por el nombre de Cristo? ¿Tiene temor a perder sus riquezas por el temor, por la fidelidad a Cristo? ¿Tiene temor de perder su vida por la fidelidad a Cristo? Venzamos el temor con la ayuda de Dios. Así como esos 3 jóvenes que no tuvieron temor y no quisieron comer la comida del rey. Más tarde no tuvieron temor del horno de fuego ardiente, como Daniel, que no tuvo temor del foso de los leones. Si vencemos nuestro temor con la ayuda del Espíritu Santo, no nos va a hacer daño la muerte segunda. De esto trata la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna.